Vamos a hablar de la microcirculación. Profe, no se puede olvidar de ponerla a grabar la clase en la plataforma. Muchas gracias, muchas gracias. Casi. Muchas gracias por avisarme. Perfecto, vamos a estar hablando de la fisiología circulatoria. Vamos a grabar un video para la sede 3, el tercer semestre del periodo A. Soy el doctor Héctor. Y vamos a hablar de la microcirculación. Como pueden ver, la principal función de la microcirculación va a ser el transporte de nutrientes hacia los tejidos y la eliminación de los productos de desechos de los tejidos, ¿correcto? Entonces, la principal función de que vamos a ir viendo de la microcirculación va a ser el transporte de nutrientes hacia los tejidos y la eliminación de los productos de desechos de los tejidos, ¿correcto? Con respecto a las arteriolas, vamos a ir viendo. Acá tenemos nuestra arteria. También nuestra arteria va a ir dividiéndose, va a formar lo que son los capilares. Los capilares van a ir dividiéndose, van a formar lo que son las arteriolas. ¿Correcto? Estas arteriolas se va a continuar con lo que es la metaarteriola. Y así va a continuarse después de su lado opuesto con el sistema venoso. ¿Correcto? Con respecto al flujo sanguíneo, vamos a ir viendo, vamos a ir hablando de las arteriolas, que van a ser las que van a controlar el flujo sanguíneo. Y las que van a cumplir las funciones de transporte de nutrientes y oxígeno son los capilares, que vamos a ir viendo que los capilares, gracias a sus finas paredes, pueden cumplir estas funciones. La circulación periférica consta aproximadamente de 10.000 millones de capilares. Ustedes pueden ver, es muy abundante, ¿está bien? Con una superficie de aproximadamente 600 metros cuadrados. ¿Correcto? Entonces, como habíamos visto, tenemos acá nuestra arteria. La arteria va a ramificarse unas 7 veces hasta formar lo que es la arteriola, ¿correcto? La arteria, en promedio, tiene un diámetro de 10 a 15 milímetros, ¿correcto? La arteria se ramifica unas 7 veces y va a formar lo que son las arteriolas, ¿correcto? Esta arteriola tiene un calibre de aproximadamente 8 nanómetros, ¿correcto? Y va a dividirse unas 5 veces hasta formar lo que son los capilares, ¿correcto? La última arteriola va a ser llamada de metaarteriola, ¿correcto? Como bien saben, toda célula no puede vivir sin aporte de nutrientes, ¿está bien? Entonces una célula no puede estar más alejado que los 30 milímetros, ¿está bien? De nuestro capilar para que pueda recibir el aporte de nutrientes, ¿correcto? Entonces, si la célula se encontrara mayor a 30 milímetros de distancia de nuestro capilar, esta célula va a perecer, ¿correcto? Bueno, estamos hablando de todo lo que es generalidades del sistema circular, de la microcirculación, para poder irnos adentrándonos, ¿correcto? Como pueden ver acá en la imagen, esto es nuestra arteriola, acá. Nuestra arteriola va a ir ramificándose y va a formar lo que es la metaarteriola. Luego la metaarteriola ya se continúa como capilar, correcto. Si ustedes ven la arteriola, las paredes de la arteriola están formadas por la túnica media, está formado por músculo liso,
que está dispuesto de forma continua, ¿correcto? Como pueden ver acá en la imagen, está de forma continua. Esto va a representar lo que es la pared muscular, el músculo liso. Entonces la arteriola está con la túnica media formada por músculo liso de disposición continua. Ahora ya la metaarteriola, el músculo liso, tiene una disposición de forma intermitente, ¿correcto? Y donde va a empezar nuestro capilar, vamos a tener un esfínter muscular, ¿está bien? Que es formado por músculo liso, ¿correcto? Que sería nuestro esfínter precapilar, ¿correcto? Que va a regular el flujo de la sangre entre la metaarteriola y lo que es nuestro capilar propiamente dicho. Nuestro vaso sanguíneo va a estar formado por 3 capas, ¿está bien? La túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia, ¿está bien? La túnica media está compuesta por músculo liso, como habíamos hablado recién, ¿correcto? Y las arteriolas son vasos muy musculares, ¿está bien? Mediante estos músculos, mediante este músculo liso de la túnica media, es lo que se controla el flujo sanguíneo en sí a nivel de las arteriolas, ¿correcto? Sin embargo, a nivel de los capilares, se pierde esta túnica media y esta túnica adventicia. Y encontramos solamente lo que es la capa íntima, ¿verdad? La túnica íntima. Y por eso es que a nivel de los capilares puede haber el intercambio de nutrientes, está bien, intercambio de oxígeno y nutrientes, ¿correcto? Vamos a ir viendo más adelante, vamos a hablar de forma general para poder profundizar después cómo serían los mecanismos fisiológicos, ¿está bien? Con respecto a la pared del capilar, la pared del capilar va a tener un grosor de aproximadamente 0,5 milímetros, ¿está bien? Un diámetro interno, que sería esto, ¿está bien? Diámetro interno de aproximadamente 8 milímetros, ¿correcto? Entonces, permitiendo justito el paso de un eritrocito. El eritrocito mide en promedio también 7 milímetros, ¿correcto? Entonces pasa justito a través del capilar nuestro eritrocito. Nuestra pared capilar también van a presentar poros, ¿está bien? Por donde van a ir pasando los iones, el agua, ¿está bien? Los nutrientes. Estos poros van a medir aproximadamente 7 nanómetros, ¿está bien? Entonces, por el tamaño del poro no pueden pasar los eritrocitos ni las proteínas. ¿Correcto? Muy bien. Hay tipos especiales de poros, ¿está bien? Que se caracterizan por su tamaño, ¿está bien? Los poros a nivel del cerebro, ¿está bien? Que son muy pequeños, que solamente dejan pasar algunos elementos, ¿está bien? Como el oxígeno, el dióxido de carbono, el agua, mediante que presentan uniones muy estrechas, unas células con otras. A nivel del hígado, sin embargo, los capilares en sí son mucho más amplios. Van a permitir el paso de casi todas las sustancias que se encuentran dentro del plasma. Gastrointestinal sería un tamaño medio, ¿correcto? A nivel renal, sin embargo, los poros capilares disminuyen nuevamente de tamaño, ¿está bien? Son llamados defenestraciones. Por lo que se filtran las moléculas, ¿está bien? Pasan, como saben, pasan pequeñas moléculas pequeñas, pasan iones, pero no así las proteínas, ¿correcto? El flujo sanguíneo se controla a nivel de las arteriolas, como habíamos visto, ¿está bien? A nivel de la metaarteriola tenemos el músculo liso de forma de disposición intermitente, como habíamos hablado. Esto sería nuestro músculo liso, representación de nuestro músculo liso, la túnica media, ¿correcto?
donde vamos a encontrar músculo liso de disposición intermitente. Ahí está. A nivel de la metaarteriola, entonces vamos a encontrar nuestro músculo liso de disposición intermitente, ¿está bien? Esta disposición intermitente va a producir una contracción a su vez intermitente, ¿está bien? Entonces el flujo a nivel capilar va a ser un flujo intermitente, ¿está bien? Y la causa que produce este flujo intermitente a nivel capilar es lo que conocemos como el fenómeno de vasomotilidad. Con respecto a lo que es la vasomotilidad, tenemos factores que regulan esta vasomotilidad, ¿está bien? El principal regulador de la vasomotilidad es la disminución del oxígeno, ¿está bien? Una disminución del oxígeno va a producir un aumento de la duración de la contracción de las metaarteriolas, ¿está bien? Entonces va a producir un periodo de flujo más prolongado, ¿está bien? Correcto. Entonces, más periodos intermitentes y mayor duración de cada periodo. Correcto. Con respecto al intercambio de sustancias entre la sangre, que sería acá, el líquido intersticial y el líquido intracelular. El medio de transporte, como vamos a ir viendo más adelante, el medio de transporte más importante que se utiliza para el intercambio entre el líquido vascular, el líquido intersticial y el líquido intracelular es la difusión. Correcto. ¿Qué sería la difusión? La difusión sería el movimiento de solutos de una menor concentración a una mayor concentración. Eso es difusión. Correcto. A modo de conocimiento. A modo de conocimiento nada más, tenemos sustancias liposolubles como el oxígeno y el CO2, el dióxido de carbono, que atraviesan directamente la membrana celular, ¿correcto? Porque son liposolubles. Tenemos sustancias que no son liposolubles, ¿está bien? Como la glucosa, el cloruro, la molécula de agua, que necesariamente van a tener que atravesar los poros que habíamos visto que se encuentran entre el capilar y el intersticio, ¿correcto? Estos poros capilares tienen un tamaño de aproximadamente 7 nanómetros, ¿correcto? Y que dejan pasar los elementos que no son liposolubles, ¿correcto? Perfecto. Con respecto a la permeabilidad depende principalmente del peso molecular de cada sustancia. Correcto, como pueden ver, el agua es el elemento de menor peso molecular que va a atravesar por estos poros capilares. Correcto. Por eso la velocidad de paso de la molécula de agua es 80 veces mayor incluso que la del flujo del intersticio. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el agua pasa 80 veces por este poro antes que pase el plasma en sí, ¿correcto? Entonces da mediante el peso molecular bajo la molécula del agua, ¿correcto? Como pueden ver, acá está el peso molecular. Y el otro lado, la comparación de la permeabilidad. La permeabilidad del agua es muy alta, ¿está bien? Peso molecular bajo. La albúmina, sin embargo, no pasa por estos poros capilares, ¿correcto? Es una proteína que no pasa por los poros capilares, por su elevado peso molecular, ¿correcto? Aparte del peso molecular, hay otro factor importante que se lleva en cuenta en la difusión, que es la diferencia de concentración, ¿correcto? Acá hay más concentración por ejemplo, acá hay más concentración de sodio, ¿está bien? Entonces la velocidad de
paso de nuestro ion sodio va a ser mucho mayor. Acá la velocidad del pasaje del ion sodio va a ser mucho menor. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la concentración de sodio es menor. Entonces, la diferencia a una mayor diferencia de concentración, la velocidad de difusión va a ser mayor. Entonces, la velocidad de difusión no solo depende de nuestro peso molecular. También nuestro peso molecular es muy importante, pero aparte de nuestro peso molecular, vamos a tener lo que es la diferencia de concentración, ¿correcto? Con respecto a la filtración de los líquidos a través de los capilares, también vamos a tener la presión hidrostática capilar y la presión coloidosmótica capilar. ¿Qué sería la presión hidrostática capilar? La presión hidrostática capilar es la que está producida por el propio peso del líquido, ¿correcto? Y es la fuerza que tiende a sacar el líquido hacia el intersticio. Imagínense acá, sería nuestro líquido intersticial, ¿correcto? Esto va a ser nuestro intersticio. Entonces, la presión hidrostática capilar es la presión producida por el propio fluido, ¿está bien? En este caso, que va a ser la sangre, ¿correcto? Y va a ser esta fuerza, la presión hidrostática del capilar, va a ser la fuerza que va a tratar de sacar, como pueden ver, va a ser la fuerza que va a tratar de sacar el líquido, la sustancia, ¿correcto? Hacia el intersticio, ¿correcto? Fuera de nuestro capilar. Ahora tenemos otra presión, que es la presión coloidosmótica capilar. La presión coloidosmótica capilar es la fuerza de atracción que tienen las proteínas, ¿saben? Que se encuentran dentro de nuestro capilar, producido por las proteínas que se encuentran dentro de nuestro capilar, ¿está bien? Las proteínas actúan como soluto, ¿correcto? Ustedes saben que los solutos atraen agua, ¿correcto? Por ósmosis, movimiento de agua, ¿correcto? Entonces, la presión coloidosmótica capilar va a ser la fuerza que va a atraer el líquido, ¿correcto? Hacia dentro de los capilares, ¿está bien? Producida por las proteínas del plasma, ¿correcto? Estamos hablando del capilar, ¿correcto? Muy bien. Acá. ¿Quiénes van a determinar la filtración de líquidos a través del capilar? ¿Correcto? Acá tenemos nuestras fuerzas. Como habíamos visto, la presión hidrostática capilar, ¿correcto? Que es la presión ejercida por la propia sangre, está bien, que tiende a sacar el líquido hacia afuera del capilar, sacar hacia el intersticio. Acá sería nuestro intersticio. Esa es nuestra presión hidrostática capilar. Ahora tenemos otra presión, que es la presión negativa del intersticio. El intersticio tiene una presión negativa, aproximadamente 3 milímetros, ¿correcto? Esto se da principalmente mediante las bombas linfáticas, ¿correcto? Mediante las bombas linfáticas se produce una presión negativa dentro del intersticio, ¿está bien? Esta presión negativa atrae líquido, toda presión negativa atrae consigo líquidos, sustancias, ¿correcto? Entonces la presión negativa va a ser una fuerza del intersticio, va a ser una fuerza que va a atraer líquidos hacia el intersticio, ¿correcto? Luego tenemos otra fuerza, que es la presión coloidosmótica intersticial, ¿correcto? La presión coloidosmótica intersticial no es tan fuerte, ¿está bien? Porque no existen muchas proteínas en el intersticio, pero eso no quiere decir que no haya, ¿correcto? También hay proteínas en el intersticio, ¿está bien? Entonces existe también una presión producida por las proteínas intersticiales,
lo que es débil, correcto. Luego hay otra fuerza, que es la presión coloidosmótica capilar, ¿también? Que es producida por las proteínas del plasma, correcto, principalmente la albúmina, correcto. Van a actuar como solutos y van a atraer consigo el agua, correcto. Perfecto. Y a la suma de estas cuatro fuerzas vamos a llamarle presión de filtración neta, correcto. Presión de filtración neta. Entonces la presión de filtración neta sería la sumatoria de la presión hidrostática capilar, de la presión negativa del intersticio, de la presión producida por las proteínas en el intersticio y de la presión de las proteínas producidas dentro del capilar. ¿Correcto? La presión de filtración neta tiene un valor ligeramente positivo, como vamos a ir viendo más adelante, ¿correcto? Lo que permite que el líquido pueda salir constantemente de nuestro capilar, pueda salir todo el tiempo de nuestro capilar, ¿correcto? A estas cuatro fuerzas también vamos a llamarle fuerzas de Starling, como vamos a ir viendo más adelante. No tiene relación la presión hidrostática con tu presión arterial. Tu presión arterial es producida por el bombeo, la sangre es producida por tu ventrículo, ¿correcto? La presión hidrostática es propia del fluido. Cada fluido, el peso propio del fluido va a producir la presión hidrostática en este caso. Un poco. Correcto. Como habíamos hablado, tenemos otra presión coloidosmótica del plasma, también producida por las proteínas, correcto. Estas proteínas que se encuentran dentro del plasma, llámese albúmina, llámese fibrinógeno, globulinas, ¿está bien? Van a actuar como solutos, correcto. Y estos solutos van a atraer este sería nuestro intersticio, correcto. Y esto sería nuestro vaso capilar, correcto. Entonces, estas proteínas van a atraer líquido del intersticio, correcto, hacia el vaso sanguíneo, hacia el capilar. Van a actuar como una fuerza que atrae el agua, ¿verdad? El líquido hacia los capilares, ¿está bien? La presión coloidosmótica del plasma también es llamada presión oncótica. Y es la fuerza que va a atraer el líquido hacia los capilares. Correcto, está dada principalmente, como habíamos hablado, de la albúmina. Donde la albúmina va a realizar, va a tener la mayor capacidad osmótica. Correcto. Como habíamos hablado ya de la presión capilar, está bien, varía si estamos hablando del extremo arterial o del extremo venoso. ¿Está bien? Teniendo una presión capilar media de 17 milímetros de mercurio que vamos a utilizar. Entonces nuestra presión capilar media sería 17 milímetros de mercurio. Vamos a utilizar esto para hallar el equilibrio de Starling enseguida. Correcto, entonces la presión del extremo arterial es aproximadamente 30 milímetros de mercurio.
Y en el extremo venoso aproximadamente de 10 milímetros de mercurio, tener una presión capilar media de 17 milímetros de mercurio. Como pueden ver acá, la fuerza de filtración en el extremo arterial, vamos a hablar primero del extremo arterial, después vamos a hablar del extremo venoso. En el extremo arterial, igual que en el extremo venoso, vamos a tener una presión hidrostática capilar, que es la presión ejercida por el propio fluido, ¿está bien? Y tiende a sacar el líquido, ¿correcto? Del capilar hacia nuestro intersticio, acá sería nuestro intersticio, ¿correcto? Luego tenemos una presión negativa intersticial, ¿correcto? Esta presión negativa se da por los vasos linfáticos, ¿correcto? Y tienden, como es negativa, tiende a atraer el líquido hacia el intersticio. Luego tenemos una presión coloidosmótica intersticial producida por las proteínas que se encuentran en el intersticio. ¿Está bien? Actúan como solutos y tienden a atraer el líquido hacia el intersticio. Por último, tenemos la presión producida por las proteínas del plasma, presión coloidosmótica capilar, correcto, que van a actuar también como solutos y va a tender a atraer el agua hacia dentro de los capilares. Correcto. Si hablamos de valores, hablamos de la presión hidrostática capilar de aproximadamente 30 milímetros de mercurio. Estoy hablando en el extremo arterial, ¿está bien? El extremo venoso va a tener otros valores. La presión negativa del intersticio, correcto, aproximadamente 3 milímetros de mercurio. La presión de las proteínas dentro del intersticio, de aproximadamente 8 milímetros de mercurio. Y la presión producida por las proteínas plasmáticas, de aproximadamente 28 milímetros de mercurio. Correcto. Entonces vamos a tener una fuerza de salida que van a ser la presión hidrostática capilar, la presión negativa de intersticio y la presión coloidosmótica intersticial de aproximadamente 41 milímetros de mercurio. Correcto. Y una fuerza total de entrada que va a ser producida solo por la presión coloidosmótica plasmática de 28 milímetros de mercurio. Correcto. Tenemos acá nuestra fuerza total de salida, ¿también? Que es de 41 milímetros de mercurio, que sería esta fuerza y esta fuerza. Y por otro lado, la fuerza total de entrada, que va a ser solamente la fuerza producida por las proteínas plasmáticas, ¿también? La presión coloidosmótica del plasma, que es de 28 milímetros de mercurio. Correcto, entonces tenemos una fuerza total de salida, fuerza total neta de salida de 13 milímetros de mercurio. Esto es en el extremo arterial. Correcto. Sería la diferencia entre la fuerza de salida y la fuerza de entrada. ¿Está bien? 48 menos 28 va a dar 13 milímetros de mercurio. Correcto. Esta es nuestra fuerza neta de salida. ¿Está bien? En el extremo arterial. Ahora en el extremo venoso, como habíamos visto acá. Correcto. La presión capilar en el extremo arterial, en el extremo venoso varía. Correcto. Vamos a ver acá. La fuerza de filtración, ahora en el extremo venoso, va a variar un poquito, ¿está bien? La presión hidrostática capilar en el extremo venoso es menor, cae aproximadamente de 10 milímetros de mercurio. En el extremo arterial, la presión hidrostática del capilar es de aproximadamente 30 milímetros de mercurio. Correcto. La presión producida en el intersticio por los vasos linfáticos no varía, es de 3 milímetros de mercurio. La presión de las proteínas en el intersticio tampoco varía, 8 milímetros de mercurio, y tampoco la presión producida por las proteínas plasmáticas, que es de 28 milímetros de mercurio. ¿Está bien?
Lo que varía es la presión hidrostática del capilar. Del extremo venoso es de 10 milímetros de mercurio y del extremo arterial es aproximadamente 30 milímetros de mercurio. ¿Correcto? Entonces, en el extremo venoso vamos a tener una fuerza total de salida, que va a ser la presión hidrostática capilar, la presión del intersticio y la presión producida por las proteínas del intersticio. ¿Correcto? Que va a ser aproximadamente 21 milímetros de mercurio. Y una fuerza de salida que va a corresponder solamente a las proteínas del plasma. ¿Correcto? Es la única fuerza que atrae líquido dentro del vaso. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque actúan como solutos. ¿Correcto? Las proteínas actúan como solutos. Entonces el agua tiende a ingresar por ósmosis. ¿Correcto? ¿Se acuerdan? Muy bien. Ahora la presión, por ejemplo, la presión producida por las proteínas del intersticio, ¿qué van a producir? Si tenemos proteína acá, esto van a tender a sacar el líquido hacia afuera, del capilar hacia el intersticio. Ahora una presión negativa del intersticio, ¿qué va a hacer? Va a tender a sacar también agua del capilar, ¿correcto? La presión negativa atrae, ¿correcto? Y la presión propia de la sangre, también la presión hidrostática capilar, va a presionar contra las paredes del vaso y va a tender a sacar también el líquido, ¿correcto? De los capilares. Muy bien, entonces de este modo tenemos una fuerza total de salida, en este caso que es de 21 milímetros de mercurio, una fuerza total de entrada, que es de 28 milímetros de mercurio, que es producida solamente por la presión de las proteínas plasmáticas, ¿correcto? Entonces en el extremo venoso podemos hablar de una fuerza total neta de 7 milímetros de mercurio, ¿correcto? Ahora con respecto al equilibrio de Starling, ¿está bien? Starling lo que realizó fue un equilibrio entre el extremo. Como pueden ver lo que hablamos al principio, Starling lo que realizó fue un equilibrio entre el extremo arterial y el extremo venoso. Correcto. A esto, al equilibrio entre el extremo arterial y el extremo venoso, le denominamos equilibrio de Starling, ¿está bien? Y va a estar representado por la fuerza capilar media, por la presión capilar media, ¿está bien? Que era de 17 milímetros de mercurio. ¿Correcto? Según el equilibrio de Starling, vamos a tener una fuerza total neta de 0,3 milímetros de mercurio. Como podemos ver, Starling utiliza la presión capilar media, utiliza la presión negativa del intersticio, que no varía, la presión coloidosmótica intersticial tampoco, ni la presión coloidosmótica del plasma. ¿Correcto? Lo único que varía acá es la presión hidrostática capilar, ya que utilizó la presión capilar media. ¿Correcto? Muy bien. Entonces tenemos nuestra presión capilar media, que es de 17 milímetros de mercurio, ¿está bien? Que va a ser la fuerza que va a tender a sacar el líquido de nuestro capilar. Acá va a ser nuestro intersticio, este es nuestro capilar, este es nuestro intersticio, ¿correcto? La presión hidrostática capilar va a ser una fuerza que va a tender a sacar el líquido del capilar hacia el intersticio. La siguiente fuerza es la presión negativa del intersticio. Lo mismo, presión negativa atrae, ¿está bien? Esto va a tender a sacar el líquido hacia el intersticio. Correcto, no varía, 3 milímetros de mercurio.
La presión de las proteínas del intersticio, lo mismo, van a actuar como soluto y va a tender a, va a traer el agua, el líquido, por ósmosis del capilar hacia el intersticio. Y nuestra presión plasmática, coleosmótica, el plasma, también producida por las proteínas plasmáticas. Proteínas plasmáticas actúan como solutos, correcto, y atraen el líquido. Entonces es una fuerza que intenta ingresar líquido dentro del capilar. Correcto, entonces en el equilibrio de Starling vamos a tener una fuerza total de salida, ¿está bien? Que va a ser esto, más esto, más esto, que es aproximadamente 28,3 milímetros de mercurio. Correcto. Y nuestra fuerza total de entrada, que es producida solamente por la presión coloidosmótica del plasma, que es de 28 milímetros de mercurio. Correcto, entonces teniendo una diferencia de 0,3 milímetros de mercurio, que va a ser la fuerza total de salida. ¿Sí? Es la fuerza con que se arroja, en otras palabras, es la fuerza con que se arroja líquido o se libera líquido hacia nuestro intersticio. Esa es la fuerza total neta de salida. ¿Correcto? Muy bien. Con respecto a las alteraciones en el equilibrio capilar, los cuales pueden causar edema, ¿está bien? Que sería acumulación nada más de líquido en el intersticio. Tenemos acá nuestro vaso, esto va a ser nuestro intersticio. También tenemos 4 situaciones. Uno va a ser el aumento de la presión capilar, otro va a ser uno va a ser el aumento de nuestra presión hidrostática capilar, otro va a ser la disminución de la presión coloidosmótica del plasma, otro va a ser el aumento de la permeabilidad vascular y otro va a ser la obstrucción linfática, como vamos a ir viendo uno por uno. También vamos a hablar primero del aumento de la presión capilar. ¿Qué va a producir el aumento de la presión capilar, de la presión hidrostática capilar? Correcto. En condiciones normales, la presión hidrostática capilar es de 17 milímetros de mercurio. Correcto. Al ser esta la presión hidrostática capilar, vamos a tener una fuerza de salida de 28,3 milímetros de mercurio. ¿De dónde sale esta fuerza de salida? ¿Está bien? Es la suma de la presión hidrostática capilar, que es una fuerza que tiende a sacar, ¿verdad?, líquido hacia el intersticio, de la negatividad del intersticio, la presión negativa del intersticio, y de la presión coloidosmótica intersticial. Estas son las fuerzas de salida, ¿se acuerdan? Correcto, estas 3 fuerzas. Entonces la suma de estas 3 fuerzas va a dar la fuerza total de salida del líquido, correcto. Y la fuerza total de entrada se da solamente por la presión coloidosmótica del plasma, de las proteínas plasmáticas, correcto, que es de 28 milímetros de mercurio. Entonces vamos a tener una fuerza neta de 0,3 milímetros de mercurio, que es la velocidad con que va pasando el líquido del capilar hacia el intersticio. Ahora, ¿qué pasa si hay un aumento de la presión capilar? Ya sea por una insuficiencia cardíaca, por una insuficiencia renal, ¿está bien? Que va a producir aumento de retención de sal, ¿correcto? Aumento de retención de sal, por ende, aumento de retención de agua, ¿correcto? Este aumento de retención de agua, vamos a estar hablando de mayor volumen, en este sentido, ¿correcto? Voy a aceptar a los que están pendientes. Muy bien. Este aumento de retención de sal, ¿también? Sal es un soluto, correcto. Entonces va a traer líquido consigo.
¿Se entiende? Entonces vamos a tener mayor volemia, correcto, mayor líquido dentro de nuestro capilar. Este mayor líquido va a ejercer una mayor presión hidrostática capilar, correcto. Al aumentar esta presión hidrostática capilar, como ejemplo, de 17,3, que era lo normal, pasa a 37,3 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué pasa acá? Aumenta ya la fuerza total de salida, como pueden ver acá, le marqué en azul. Correcto. ¿Por qué aumenta la fuerza total de salida? Porque ahora aumentó la presión hidrostática capilar, que es una fuerza de salida. Entonces va a ser 37,3 más 3 más 8, que va a dar una fuerza de 48,3 de salida. Y la presión colodiosmótica del plasma se mantiene, que es la fuerza de entrada. Correcto. Entonces, al hallar la diferencia entre la fuerza de salida y la fuerza de entrada, vamos a tener una fuerza neta de salida de 20,3 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Aumenta tanto la presión que se acumula líquido ahora dentro de nuestro intersticio. Esto produce lo que es edema, ¿correcto? Por acumulación de líquido en el intersticio por aumento de la presión dentro del vaso. ¿Correcto? Entonces, primer mecanismo, por aumento de la presión capilar. El siguiente mecanismo es por la disminución de la presión colodiosmótica del plasma. Muy bien. En condiciones normales dijimos que la presión hidrostática del capilar era de 17,3, correcto. La presión negativa del intersticio es de 3 milímetros de mercurio. La presión producida por las proteínas intersticiales, acá del intersticio, correcto, era de 8 milímetros de mercurio. Y la presión producida por las proteínas plasmáticas es de 28 milímetros de mercurio. Correcto. Lo que pasaría en el caso de la desnutrición severa, alguna hepatopatía o el síndrome nefrótico, ¿está bien? Que conlleva una hipoalbuminemia, correcto, la disminución de las proteínas plasmáticas, correcto, que sería la hipoalbuminemia, ¿verdad? Entonces, al disminuir las proteínas del plasma, va a disminuir esta fuerza, correcto, la presión colodiosmótica plasmática, que es producida por las proteínas plasmáticas. Al disminuir las proteínas, disminuye esta fuerza. Imagínense de 28 milímetros de mercurio, que es la fuerza colodiosmótica plasmática normal, pase a 8 milímetros de mercurio. Correcto. En condiciones normales, nuestra fuerza total, como habíamos visto, de salida va a ser de 0,3 milímetros de mercurio. Es la velocidad, es la fuerza con que está saliendo el líquido del capilar hacia el intersticio. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la disminución de la proteína plasmática? La disminución de la presión colodiosmótica del plasma. Correcto. Las fuerzas de salida no van a variar, correcto, porque la fuerza de salida depende de la presión hidrostática capilar, que se mantiene normal, 17,3, la presión negativa del intersticio, de 3, y la presión producida por las proteínas del intersticio, presión colodiosmótica intersticial. Entonces la fuerza total de salida se mantiene 28,3. Ahora la fuerza de entrada del líquido varía, ¿está bien? Varió la presión colodiosmótica plasmática por la disminución de las proteínas del plasma. ¿Está bien? De 28 pasó a 8. 28 pasó a 8 milímetros de mercurio. Correcto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una diferencia, una fuerza total neta de salida de 20,3. Aumentó la fuerza de salida porque disminuyó la fuerza de entrada. Correcto. Porque la fuerza que se opone a la salida, que es la colodiosmótica plasmática, disminuyó.
Correcto. Esto va a producir un aumento de la acumulación de líquido en el intersticio. Correcto, porque se va a retener ya el líquido dentro del intersticio. No vamos a poder ingresar líquido hacia el capilar porque no hay una fuerza que dirija ese movimiento, está bien, del intersticio hacia el capilar. Correcto. Es el mecanismo de la formación de edema por la disminución de la presión coloidosmótica plasmática. Correcto, en los casos de desnutrición severa, hepatopatías, síndrome nefrótico, que van a producir alguna hipoalbuminemia, ¿está bien? Que sería disminución de las proteínas del plasma, lo que va a conllevar a la formación de edemas. ¿Correcto? Con respecto al aumento de la permeabilidad capilar, tenemos en condiciones normales la presión hidrostática capilar, que es 17,3, la presión negativa del intersticio, producida por los vasos linfáticos, que es de 3 milímetros de mercurio, la presión coloidosmótica intersticial, que es de 8 milímetros de mercurio, producida por las proteínas que se encuentran en el intersticio, y la presión coloidosmótica plasmática, producida por las proteínas del plasma, como vimos recién, que es de 28 milímetros de mercurio. Correcto. Ahora, ¿qué pasa con el aumento de la permeabilidad capilar? Fíjense acá, estos son nuestros poros en condiciones normales. Miden aproximadamente entre 6 a... Voy a aceptar a los que faltan. Correcto. Esto sería nuestro poro en condiciones normales, los poros capilares que vimos recientemente, correcto. Estos poros capilares no permiten el pasaje de la albúmina, ¿está bien?, hacia el intersticio. La proteína no puede pasar del capilar hacia el intersticio en condiciones normales, ¿está bien? Uno, por el tamaño del poro, ¿está bien? Y otro, por la carga negativa de la proteína, ¿está bien? Principalmente por el tamaño del poro, ¿está bien? Otro factor sería la negatividad de las proteínas, ¿está bien? Pero en este caso lo que nos importa sería el tamaño de nuestro poro, ¿está bien? El poro mide aproximadamente 6 a 7 nanómetros, correcto. Y no permite el paso de la albúmina, correcto. Entonces, al aumentar la permeabilidad vascular, aumentamos también de tamaño nuestros poros, ¿está bien? Ahora, el tamaño de nuestro poro es mayor a 8 nanómetros, ¿está bien? Entonces permite el paso de la albúmina por nuestros poros capilares. Estos poros que se encuentran a este nivel, ¿correcto? Comunican el plasma, el capilar con el intersticio, ¿correcto? ¿Y qué tenemos dentro de nuestro capilar? Tenemos las proteínas, ¿correcto?, que habíamos hablado, las proteínas plasmáticas. Si aumenta la permeabilidad vascular, ¿correcto?, van a pasar estas proteínas por nuestros poros. Al pasar estas proteínas por nuestros poros, vamos a tener más proteínas en el intersticio de lo normal, ¿correcto? ¿Se entiende? Al tener más proteínas de lo normal en nuestro intersticio, ¿qué va a pasar? ¿Va a aumentar qué? Va a aumentar la presión coloidosmótica del intersticio, la presión producida por las proteínas intersticiales. ¿Se entiende? En vez de ser 8 milímetros de mercurio, va a pasar a ser 28 milímetros de mercurio. ¿Correcto? La presión coloidosmótica intersticial.
Entonces, en condiciones normales, nuestra fuerza de salida es de 28,3 milímetros de mercurio, pero al aumentar una fuerza de salida, que es la presión producida por las proteínas del intersticio, que de 8 pasó a 28, aumenta nuestra fuerza de salida. De 28 pasó a 48. La fuerza de entrada se mantiene, ¿está bien? Porque está representada solamente por la presión coloidosmótica plasmática. Correcto. Entonces nuestra fuerza neta de salida es de 20,3 milímetros de mercurio. Lo normal tendría que ser de 0,3 milímetros de mercurio, según el equilibrio de Starling. Correcto. Entonces esto va a producir una acumulación de líquido en el intersticio. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el líquido, ustedes saben que va a seguirle a las proteínas. Hay más proteína acá. Correcto. Si hay más proteína acá, estas proteínas actúan como soluto y esto va a atraer líquido hacia el intersticio del capilar. Esto va a producir edemas. ¿Está bien? ¿En qué caso se da un aumento de la permeabilidad capilar o en qué caso se puede ver un aumento de la permeabilidad vascular? En el caso de infecciones, ¿está bien? Infecciones, quemaduras o algunas toxinas, ¿correcto? Que aumenten la permeabilidad vascular. ¿Correcto? Por este mecanismo que vimos ahora, se produce el edema. ¿Correcto? La hinchazón, el acúmulo de líquido en el intersticio, en el caso de quemaduras, en el caso de infecciones. ¿Correcto? Que es muy frecuente. Otro mecanismo es la obstrucción linfática. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver acá cómo ocurre este mecanismo. Tenemos nuestra presión hidrostática capilar, que es de 17,3 milímetros de mercurio. ¿Correcto? Tenemos la presión negativa del intersticio. Dijimos que la presión negativa del intersticio, del líquido intersticial, se da por las bombas se da por los vasos linfáticos. Correcto, los vasos linfáticos producen una presión negativa dentro del intersticio, ¿está bien? Que en condiciones normales es de 3 milímetros de mercurio. Correcto. La presión coloidosmótica intersticial, que es la presión producida por las proteínas que se encuentran en el intersticio, correcto, que es de 8 milímetros de mercurio. Y la presión coloidosmótica del plasma, que es producida por las proteínas plasmáticas, correcto, principalmente la albúmina, que es de 28 milímetros de mercurio, correcto. Entonces, en condiciones normales tenemos una fuerza, como habíamos visto, de salida de 28,3 milímetros de mercurio, que se da por la suma de la presión hidrostática capilar, de la presión negativa del intersticio y de la presión coloidosmótica intersticial. Correcto. Y una fuerza de entrada que se da por la presión producida por las proteínas plasmáticas, presión coloidosmótica del plasma. Correcto. Entonces, siempre hablamos de una fuerza neta de salida de 0,3 milímetros de mercurio. Correcto. Ahora, si hay una obstrucción linfática, como en el caso de un cáncer, correcto, de un tumor, carcinoma, o en el caso de ciertos parásitos, correcto, como la Bancroft, ¿está bien? Que si no se trata, produce lo que es el infantismo, ¿está bien? No sé si habían visto algún caso, correcto, por obstrucción linfática. Entonces,
¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Cuál es la fisiología? ¿Saben? Aumenta nuestra presión negativa del intersticio. ¿Por qué aumenta la presión negativa del intersticio? ¿Por qué? Porque se bloquean estos conductos linfáticos, se obstruyen estos conductos linfáticos. Y si están obstruidos estos conductos linfáticos tienen que drenar la linfa, ¿correcto? Drenan la linfa y llevan nuevamente a la circulación venosa. Esa es la función de los vasos linfáticos. Y si estos vasos linfáticos están obstruidos, no van a poder drenar del líquido intersticial. También no se va a poder drenar el líquido intersticial. Entonces se va a acumular líquido intersticial y se va a acumular líquido intersticial y esto va a aumentar la presión negativa del intersticio. ¿Correcto? De 3 milímetros de mercurio, que era lo normal, imagínense, pasa a 23 milímetros de mercurio. ¿Correcto? Esto va a hacer variar, ¿qué? Va a hacer variar mi fuerza de salida, fuerza total de salida, que tendría que ser 28, pasa a 48. La fuerza total de salida se da por la suma de la presión hidrostática capilar, que tiende a sacar el líquido hacia afuera, hacia el intersticio. La presión negativa del intersticio tiende a sacar el líquido hacia el intersticio. Y la presión ejercida por las proteínas del intersticio, ¿está bien? Presión coloidosmótica intersticial. Correcto. Entonces, en este caso, por una obstrucción linfática, aumenta nuestra fuerza total de salida. Se mantiene nuestra fuerza total de entrada y tenemos una fuerza neta de salida de 20,3 milímetros de mercurio, a diferencia de lo normal que tendría que ser 0,3 milímetros de mercurio. Correcto. Entonces la acumulación de líquido en el intersticio, hay una acumulación de líquido en el intersticio por la obstrucción de nuestro vaso linfático. Correcto. Este vaso linfático que ya no recoge el líquido del intersticio hace que se acumule más líquido acá. Esto aumente la presión, deje más negativa la presión intersticial. Esto hace que aumente la fuerza total de salida. Este aumento de la fuerza total de salida hace que aumente la fuerza neta de salida. ¿Está bien? Correcto. Lo que va a producir una extravasación del líquido hacia el intersticio. ¿Está bien? Líquido va a salir hacia el intersticio y va a formarse lo que es el edema. ¿Correcto? Por aumento de la presión negativa intersticial, por obstrucción linfática. ¿Correcto? Con respecto a las funciones del sistema linfático, tiene tres funciones principales. La conservación de proteínas y de líquidos del espacio intersticial. Ustedes saben que el sistema linfático va drenando el líquido intersticial y va a llevar nuevamente, ya sea por la gran vena linfática o por el conducto linfático hacia la circulación venosa. ¿Correcto? Actúan también contra la defensa, ¿está bien? Contra la defensa de ciertos patógenos, ¿está bien? Porque están relacionados con órganos inmunológicos, ya sea ganglios linfáticos o otros órganos linfoides, como la amígdala, el timo y el vaso. Y también la absorción de lípidos, ¿también? A través de la formación de kilomicrones. Entonces los lípidos, la gran mayoría de los lípidos, excepto los ácidos grasos de cadena corta, se absorben, ¿está bien?, en el intestino delgado mediante la formación de kilomicrones. Y los kilomicrones pasan al sistema linfático y así es llevado a la circulación venosa. ¿Correcto? Otra cosa que tienen que saber es que el sistema linfático cuenta con válvulas, ¿está bien? Lo que permite el paso de la linfa en una sola dirección. Es muy parecido al sistema venoso. También el sistema venoso, también se acuerdan que tenían, que presentaban válvulas, su estructura, ¿está bien? Que permitía solo el paso
en una dirección de la sangre, en este caso sangre venosa, en este caso la linfa, correcto. Para recordar, tenemos la gran vena linfática derecha, correcto, y el conducto torácico. ¿También? La gran vena linfática derecha, ¿se acuerdan que drena la mitad derecha de la cara, del cuello, miembro superior derecho y el tórax? Y el resto es encargado del conducto torácico. Correcto. No se olviden, el sistema linfático participa en el control de ciertos patógenos, ¿está bien? Participa en la conservación del líquido, conservación de proteínas y del líquido intersticial, ¿está bien? Y de la absorción de lípidos a través de los kilos micrones. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? Profesor, Sí. ¿en la evaluación va a cobrar los valores de las presiones de salida y entrada? Si ustedes se fijan, las presiones son todas iguales, ¿está bien? No, la presión hidrostática capilar en el equilibrio de Starling siempre es 17,3. ¿Está bien? La presión del intersticio es siempre 3 milímetros de mercurio, una presión negativa. La presión producida por las proteínas intersticiales es siempre 8 milímetros de mercurio y las proteínas del plasma es 28 milímetros de mercurio. Son solamente 4 valores, ¿saben? Que son los valores normales de la fuerza, ¿correcto? Entonces, no sé si de esos valores me estás preguntando. Sí. Porque estos valores, por ejemplo, en el caso del aumento de la presión capilar, que se da en la insuficiencia renal o la insuficiencia cardíaca por aumento de retención de sal, que les puse acá, que 17, por ejemplo, pasa a 37,3, esto no van a memorizar, ¿está bien? Porque esto no es correcto, ¿entiendes? Esto es un ejemplo. No es que siempre la insuficiencia cardíaca va a aumentar de esto a esto, ¿correcto? Lo que quiero que entiendan es que la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, aumenta la presión capilar, ¿está bien? 17,3 es la presión capilar normal, ¿está bien? Aumenta por encima de esos valores. Y al aumentar por encima de esos valores va a dar una fuerza neta de salida mayor a 0,3, ¿está bien? 0,3 es la fuerza de escape del líquido desde el capilar hacia el intersticio en condiciones normales. Si aumenta por encima de 0,3 ya va a producir edema, ¿correcto? Porque la velocidad de salida del líquido va a ser mucho mayor a la velocidad de entrada del líquido, ¿correcto? ¿Otra pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió algo sobre el equilibrio de la microcirculación, por sobre todo? ¿Se entendió esto? Ô, professor, Sí. no caso, então, a gente teria que fixar mais nos valores no equilíbrio de Starling, não da tanto arteriolar quanto venosa. Usted tiene que saber nomás que la presión capilar varía, como hablamos. El extremo arterial es mayor y el extremo venoso es menor. El equilibrio de Starling usa la media, no es la presión capilar media, que es 17. Este usa el equilibrio de Starling, ¿está bien? El extremo capilar, ustedes se fijan, la presión hidrostática capilar es de 30. Si se fijan en el extremo venoso es de 10, es menor. Y todas las demás fuerzas son iguales. Correcto. Lo que utiliza el equilibrio para lo que
utiliza Starling para hallar el equilibrio es la presión capilar media nomás, ¿correcto? Ok. No es que todos los valores son diferentes, todos los valores son iguales. Si se fijan, todos los valores son iguales, ¿correcto? Estos tres valores nomás son valores de las presiones. Si es el extremo arterial es esto, el venoso esto, y si vamos a usar la presión capilar media para el equilibrio de Starling va a ser 17. Doutor, ¿Sí? uma pergunta. Em caso de vasodilatação e vasoconstricção, modifica alguma coisa ou não? Sí, aumenta la presión también, está bien. Lo que, por ejemplo, ocurre, lo que hablamos cuando la persona está mucho tiempo parada, correcto, aumenta la presión, también va a aumentar la presión hidrostática en capilar, correcto, va a haber extravasación, va a haber edema también. Por eso la persona que está mucho tiempo, como habíamos hablado, por ejemplo, tenemos nuestro sistema venoso, correcto. El sistema venoso está formado, presenta válvulas, ¿está bien? Aumento de la presión en el sistema venoso va a producir una dilatación en nuestro sistema venoso, ¿está bien? El sistema venoso se dilata, pero sus válvulas no aumentan en tamaño. Entonces, esto va a permitir el flujo retrógrado de sangre. Esto es 1, ¿correcto? Al producir este flujo retrógrado de sangre, se va a acumular mayor cantidad de sangre, ¿dónde? Acá, ¿verdad? Esta mayor cantidad de sangre va a aumentar, ¿qué? Va a aumentar mi presión. Entonces, esto va a aumentar mi presión hidrostática capilar. Este aumento de la presión hidrostática capilar, ¿qué va a producir? Va a producir un aumento de la fuerza de salida del líquido hacia el intersticio, lo que va a conllevar a la formación de edemas. ¿Correcto? Por eso cuando te quedas mucho tiempo parado, se hincha tu pie, se edematiza tu pie. ¿Correcto? Uno es por esto. Esto produce un aumento de la presión hidrostática capilar aún más, y este aumento de la presión hidrostática capilar va a producir un aumento de salida del líquido del intersticio, o sea, del capilar hacia el intersticio, que va a producir lo que es edema. ¿Correcto? No sé si esa es tu pregunta. Sí, isso, doutor. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Parece un poquito complicado nomás, pero si ustedes leen, van a darse cuenta que no es complicado, ¿está bien? Y van a leer más rápido ahora, ¿está bien? No se confundan, nosotros solamente hablamos de 4 fuerzas, ¿está bien? Solo hablamos de todo el tiempo, hablamos de 4 fuerzas nomás, ¿está bien? O hablamos de la presión hidrostática capilar, también tenemos nuestro vaso, nuestro capilar en este caso, ¿verdad? La presión hidrostática capilar es la presión producida por la misma sangre que está dentro del vaso, ¿está bien? Esta fuerza va a tender a sacar líquido del capilar hacia afuera, o sea, hacia el intersticio, ¿está bien? Esta sangre le va a presionar a esta sangre, esta sangre a esta sangre, esta sangre a esta sangre, y esta sangre se presiona contra la pared del capilar y escapa del capilar. Esta es mi presión hidrostática capilar. La presión negativa del intersticio, el intersticio tiene una presión negativa, la presión negativa atrae líquido hacia sí, correcto, y esa negatividad se da por los vasos linfáticos que drenan el líquido intersticial, sugan un líquido intersticial, y al sugar un líquido intersticial deja una presión negativa aquí, ¿está bien? Y esta presión negativa a su vez suga también líquido, tiende a sugar líquido también del capilar, correcto. Entonces es una presión que tiende a fugar líquido del capilar hacia el intersticio. ¿Está bien? Esa es la presión negativa intersticial.
Otro es la presión coloide osmótica del intersticio. Coloide viene de grande, correcto, proteínas grandes. Tenemos proteínas acá del intersticio, correcto. Estas proteínas del intersticio actúan como soluto. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos en biofísica, hablamos de ósmosis. Tenía un medio acá hipotónico, acá un medio hipertónico, correcto, donde había mayor cantidad de soluto. Si acá colocamos una barrera semipermeable, el líquido se va a ir en esta dirección, correcto. ¿Por qué? Porque el líquido por ósmosis se dirige de una menor concentración a una región de mayor concentración, correcto. Difusión, el líquido, ósmosis. Y eso es lo que ocurre acá también en la presión coloide osmótica intersticial. En el intersticio tenemos proteínas también, ¿está bien? Estas proteínas van a atraer líquido hacia ellos, correcto, o sea, hacia el intersticio. Estas son nuestras fuerzas de salida, correcto, estas tres son nuestras fuerzas de salida que tienden a sacar líquido hacia el intersticio. La presión hidrostática capilar propia del fluido, propia de la sangre, la presión negativa del intersticio y la presión producida por las proteínas del intersticio, coloide osmótica intersticial. Y hay una sola fuerza que tiende a ingresar sangre, o sea, líquido, hacia el capilar, que es la fuerza producida por las proteínas que se encuentran dentro del capilar. ¿Está bien? Las albúminas principalmente, que se encuentran dentro del capilar, por ósmosis también, estiran líquido del intersticio hacia el capilar. Y esta es la fuerza de entrada. Estas son las cuatro fuerzas, ¿está bien? Que utilizamos para el equilibrio de Starling, ¿está bien? Que es la fuerza producida por la presión hidrostática, la presión negativa del intersticio, la presión producida por las proteínas intersticiales, ¿está bien? Acá tenemos tres fuerzas que corresponden a nuestra fuerza de salida, y la presión producida por las proteínas plasmáticas, que es nuestra fuerza de entrada. Estas son las cuatro fuerzas de que estábamos hablando hoy, ¿correcto? Professor, Sí, sí. se as alterações do equilíbrio, elas podem causar um edema, então um aumento do líquido no interstício, Sí. esse líquido aumentar de uma forma muito, no interstício, demasiadamente, ela vai o contrário pode acontecer também, um edema muito grande no interstício, pode causar alguma alteração dentro das forças dos capilares? Sí, va. O sea, vos decís una retroalimentación positiva. ¿O cuál exactamente es tu pregunta? Vamos a poner como ejemplo esto. ¿Cómo sería tu pregunta? É isso mesmo. Se por um acaso se aumentar muito a acumulação do líquido no interstício, ele aumentou demais. Então, ele vai ter um refluxo para dentro do capilar novamente? Ou vai... Que tipo de alteração, complicação pode ter? Una alteración que vos tenés, por ejemplo, en el caso de una infección. En el caso de la infección, ¿qué pasa? Se hincha el lugar donde está infectado, ¿correcto? O una quemadura. Donde hay una quemadura, se hincha, ¿correcto? Se edematiza, ¿verdad? Si te quemas tu mano, enseguida se hincha tu mano, se edematiza. Crece de tamaño tu mano, ¿correcto? Una quemadura, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y cuál sería la fisiología de esto? Esta quemadura va a aumentar nomás nada más la permeabilidad vascular, por ejemplo. Esto va a ser tu patología y esto va a ser tu repercusión, ¿está bien? Aumento de la permeabilidad vascular. ¿Y esto qué va a producir? Si utilizamos como ejemplo. En condiciones normales, las proteínas del plasma no pueden abandonar el vaso, ¿correcto? Uno luego por su tamaño, ¿está bien? Pero si aumentamos la permeabilidad de nuestros poros capilares, ¿correcto? Esta albúmina va a pasar
por el poro. Y ahora, esta proteína que está acá dentro de tu vaso, tu albúmina, correcto, va a empezar a salir ¿hacia dónde? Hacia tu intersticio, hacia tu líquido intersticial. Y ahora vas a tener más proteína ¿dónde? En el intersticio, ¿verdad? Si tenés más proteína en el intersticio, ¿qué va a producir? Va a producir un aumento de la presión coloide-osmótica intersticial, porque esta es la presión producida por las proteínas, ¿verdad? Que están dentro de tu intersticio. Si esto aumenta, ¿qué va a producir? Una extravasación del líquido, ¿correcto? Tu quemadura produjo esto. Y esto, ¿qué va a producir? Una extravasación de líquido, ¿correcto? Hacia tu intersticio. Y esto va a producir tu edema. ¿Correcto? Aumentó tu permeabilidad vascular. Salió tu albúmina hacia tu intersticio. Ahora tu albúmina va a traer consigo agua por ósmosis. La albúmina va a actuar como soluto. ¿Correcto? Entonces vas a traer líquido desde el capilar hacia el intersticio. ¿Correcto? Y te vas a hinchar, se va a producir lo que es edema, ¿está bien? Por acumulación de líquido en el intersticio, ¿está bien? No sé si... Professor, Sí. eu gostaria de perguntar sobre a questão dos casos clínicos. Porque o caso clínico 3, eu cheguei a responder antes das parciais, só que eu não tinha enviado ainda, porque eu entrei em contato com o senhor para tirar uma dúvida, e você falou que não precisaria ter problema, que a gente poderia enviar os casos clínicos depois da parcial. Aí hoje a nossa delegada mandou no grupo que a gente tem até amanhã para enviar o caso clínico 4. Eu gostaria de saber se você ainda está recebendo o caso clínico 3. Quando eu falo para vocês uma coisa, está bem? Que tem que... Qualquer coisa, vocês me falam, mas isso no parcial, porque eu vou levar em conta as datas de entregas também. Porque eu sempre estou falando para a delegada, tal dia tem entrega. Então eu vou levar isso em consideração para colocar os pontos para vocês, tá bem? Então, se eu fiz uma exceção para você, porque o seu áudio está fazendo interferência. Meu áudio? Se eu faço uma exceção, porque você fundamentou para mim a tempo, está bem? Então não tem problema. O que eu não quero é que depois você queira entregar sem ter falado comigo ou com a delegada, está bem? Porque se vocês falam com a delegada fala comigo, está bem? Ou se vocês falam comigo, está bem? Eu vou considerar igual, está bem? Se eu falei que eu vou receber depois da parcial o terceiro caso, então não tem problema, está bem? Porque eu tenho documentado a sua mensagem, está bem? Então não vai dar problema. Então pode entregar o 3 e o 4, está bem? Eu posso enviar o 3 para você no WhatsApp ou envio os dois juntos amanhã ou hoje? Não, os dois juntos pode usar na plataforma no mais, tá bem? Porque aí vai ficar como documento, tá bem? De aí vou ter que tirar para colocar os pontos para vocês, tá bem? E vou me guiar principalmente pela como se diz? Pela responsabilidade, tá bem? Pela entrega em tempo, tá bem? Isso vai ser o principal critério, tá bem? Alguma dúvida mais? Professor, a questão da prova teve 2 questões anuladas, certo? E eu fui olhar meus pontos lá na prova e não foi mudado as notas ainda. Você sabe quando que vai ser mudado? Na verdade teve um ponto a mais que tem que somar para muita gente. Tá bem? Um que foi dado ponto zeta foi dado. Isso vai ter que ser somado já na segunda parcial, vou somar direto, tá bem? Porque isso não consegui trocar, tá bem? Mas isso eu tenho anotado, eu já falei com a faculdade e vou somar diretamente para a seguinte parcial, tá bem? O que vou somar para vocês, tá bem? Para as pessoas que tá faltando esse ponto.
Tá joia, professor, obrigada. Uhum. E o restante, sim, já foi modificado já. Quando eu modifiquei na plataforma, já modificou automático as notas para as pessoas. O único que não foi modificado foi esses que foram dados ponto Z. Isso sim, não, porque não dá para marcar 2 respostas na plataforma. Por isso não se modificou isso já no instante. Podem ir colocando seus nomes, está bem? Se não tem mais nenhuma dúvida, podemos encerrar a aula de hoje, está bem? Se tem alguma dúvida, podem falar, mas está bem? Vamos ficar aqui até esclarecer, não tem problema não.